clases en esta mañana, los demás aquí continuaremos para así proseguir con la clase bíblica. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos siguen visitando aquí en este recinto. Que Dios sea con cada uno de nosotros aquí presentes y también aquellos que siguen sintonizándose vía Facebook Live. Dios les siga también dando esa protección. Si es que están enfermos, también que Dios les siga sanando pues en sus dificultades, sus malestares, y que prontamente estén al 100%, es nuestro deseo también. Y gracias a nuestro Padre Celestial que nos sigue permitiendo esta oportunidad de poder alabarle de esta manera. Vamos a continuar con la clase que empezábamos la semana pasada, la palabra favorita de Pablo, y el inciso, la parte número 2, hay necesaria gracia para pecadores comunes. La semana pasada veíamos el inciso, hay gracia suficiente para pecadores flagrantes. Es lo que estudiamos la semana pasada, y ahora vamos a estudiar, hay la gracia necesaria también para pecadores comunes. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice primeramente Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. The book of Romans chapter 3, verses 9 through 12. Vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Si alguien lo tiene, puede leerlo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. In English, somebody else? It is written, there is none righteous, no, not one. 9 to 12. 9 to 12. What then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understands, there is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Hace esta pregunta el apóstol Pablo, que acaso pues somos nosotros mejores que ellos, hablando del pueblo judío o en comparación al pueblo gentil. Si ustedes leen el contexto, ahí se dan cuenta, ¿verdad?, que está hablando del pueblo judío, está hablando también después del pueblo gentil, cómo alcanzó la gracia de Dios, cada uno de nosotros, de descendencia gentil, podemos decir. Y aquí, hermanos, viene entonces esta pregunta que nos pone a pensar: ¿somos nosotros mejores? Claro que no, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Y hace esta aclaración: ya hemos acusado a quienes, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Aunque no seas de esos pecadores flagrantes, como quiera, eres pecador. Aunque sea el más chiquito pecado, si quieres hacer comparaciones. Una mentirilla por ahí que dijiste, pues ya es pecado, mentir. No sea tan exagerado, señor Chávez. Lo que dice la palabra de Dios: pecado es pecado, y todos estamos, dice, bajo pecado. Es por eso que necesitamos de la gracia de Dios. Como está escrito, no hay justo, ¿qué? Ni aún uno. O sea, por sí mismo nadie es justificado. Por muchas buenas obras que hagas, no eres justificado. No puedes justificarte a ti mismo por lo que tú hagas. Por eso tuvo que venir Dios hecho carne en forma de su Hijo Jesucristo, en la persona de Cristo, para morir. Él tuvo que hacer las paces entre Dios y el hombre. El hombre decidió
apartarse de Dios. ¿Desde cuándo? Pues desde el jardín del Edén. Decidió cometer infracción. No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y como que estamos viendo hoy esto también en nuestros días, ¿o no? La mayoría del tiempo. Es triste la situación. Vemos que la gente no busca a Dios en su mayoría. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Seguimos en las escuelas, problemas siguen, ¿verdad? Estudiantes portándose mal, en fin, haciendo cosas que no deben, los primeros días de la escuela, unos jalándole a las alarmas para que haya caos, otros, ¿verdad? Fumando, vaping, ahí en los baños, y vienen las alarmas otra vez. Yo creo que ya pueden las alarmas detectar el vaping, yo creo, ¿verdad? Ya no es como que ahora sí ya me fumo uno y nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Ahora ya hay otro tipo de alarmas. Pero así está, hermanos, el mundo en nuestros días, y es por eso que pensaríamos quizás que la gente, hermanos, en multitudes viniesen a aceptar la maravillosa gracia de Dios que Él ofrece, siendo que están bajo pecado. Estamos bajo pecado. Pensaríamos que se llenaría aquí el edificio de personas que quieren hacer las paces con Dios y recibir la gracia que no nos cuesta nada, es gratuita. Gratuita. Y ¿por qué no hay más gente, hermanos, que responda a esta oferta de Dios de salvación? Nos preguntamos. ¿Por qué no? Así como en los días de Noé. ¿Por qué no? ¿Por qué no la gente buscó un poquito ir a Noé? Oye, quizás a lo mejor esto que Noé está diciendo, que ya lleva años predicándonos desde el diluvio que nunca ha llegado. A lo mejor sí, ¿verdad? Solamente él y su familia, Noé y su familia, 8 personas. Y vemos hoy en nuestros días, y a lo mejor poquitas también. Es más, la palabra de Dios nos dice que son pocos los que buscan y los que encuentran. No porque sea difícil encontrar la gracia de Dios, es porque el hombre no quiere, ¿verdad? Nos preguntamos. Muchos no entienden que necesitan la gracia de Dios. Dicen algunos hermanos, bueno, es que la gente mala sí necesita la gracia de Dios, pero yo soy bueno. Yo soy bueno, yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie, trato de vivir en amistad con mis vecinos. No soy perfecto, pero tampoco soy tan malo como aquel allá, en comparación de aquel asesino, y etcétera, etcétera, aquel estafador, aquel traficante. No me compares. Yo no te comparo. Pero Dios sabe quién eres y que estás bajo pecado, que necesitas su gracia. Todos pecaron, tanto judíos como gentiles. Lo leíamos aquí, hermanos, con el apóstol Pablo en Romanos. El ser una persona buena, entre comillas, no es moralmente hablando, ¿verdad? No es lo mismo que llegar a ser un cristiano. No es lo mismo. Hay gran diferencia. Si nos fijamos, hermanos, también en la palabra de Dios, en cada récord de conversión que encontramos en el libro de los Hechos, que ahí es donde encontramos las conversiones, en cada récord, hermanos, se registra que la persona que viene a convertirse ya tenía principios morales altos, pues estaban buscando a Dios sinceramente y tenían buenas obras, right? Limosnas. Cornelio, uno de ellos, Lidia, y seguimos, ¿verdad? El carcelero de Filipos, bueno, estaba buscando a Dios de alguna manera. Podemos decir no era tan bueno, ¿verdad? Porque
para ser un carcelero, hermanos, necesitaba ser, you have to be tough, right? Y necesitaba ser duro, y necesitabas esto y lo otro, ¿verdad? No cualquiera era carcelero en aquellos tiempos también, pero sin embargo, hermanos, ya había personas que estaban buscando a Dios, que eran moralmente, podemos decir, pues buenas en el sentido, y sin embargo, entendieron, no es suficiente, necesito hacer las paces con mi Dios, necesito que Dios me perdone mis injusticias. Sabían que no eran perfectos, entendieron que no eran perfectos y buscaron la gracia de Dios. Eso de ser moralmente bueno, entre comillas, otra vez, no es suficiente tampoco. Claro, estamos diciendo que no es bueno ser un buen ciudadano, un buen vecino, ¿verdad? Que no le tires huevos al vecino de allá de enfrente y que no sepa, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que es bueno ser un vecino bueno, un esposo decente, que no ande de chiflado con cualquiera, ¿verdad? Etcétera, y una mujer también de igual manera, que es bueno todo esto, hermanos. Pero otra vez, eres pecador, tú y yo lo somos, y necesitamos la gracia de Dios, aunque no seas tan flagrante como otros, aunque seas un pecador común y corriente, aunque haya otros peores que tú, como quiera, necesitas a Dios y su gracia, y su salvación, y su perdón. Entendemos esto, hermanos, sin Dios, el pecador está perdido, y tienes que reconocer eso, que necesitas de su gracia. Los pecadores flagrantes en un lado del espectro, y los otros no tan flagrantes, común y corrientes. Todos necesitan a Dios, necesitamos a Dios. Aquellos que creen a veces que son que no necesitan realmente a Dios, que no necesitan su gracia, que ya son lo suficientemente capaces de estar bien con Dios sin Cristo. Y Cristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Necesitas a Cristo para llegar al Padre. No puedes brincar a Cristo. Necesitas de su gracia inefable. Santiago, fíjense lo que nos dice, hermanos, ahí en Santiago capítulo 2, versículo 10. James 2:10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. English. For whoever keeps the whole law, but fails in one point, has become accountable for all of it. Ahí está. No, yo no soy tan malo como aquel, sí, pero tienes un problemita, ¿verdad? Tienes una fallita por ahí. Bueno, ya te haces culpable de todo, ¿verdad? Eres pecador. Por más bueno que tú creas ser, moralmente hablando también, ¿verdad? Sin Dios, sin su gracia, no puedes alcanzar el perdón de tus pecados. Sin la sangre de Cristo Jesús. Isaías también 64:6. ¿Qué dice, hermanos? Isaiah 64:6. Isaías 64:6. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. Y cuando leemos este versículo, pues, ¿verdad? Nos hace reconocer realmente lo que somos sin Cristo. Y a veces algunos se ofenden, ¿verdad? Y pues esto es lo que dice Dios, el profeta Isaías, hablando, hermanos, de también el pueblo judío, que a veces creía que se merecían todo. Como Dios los escogió, pues se chiflaban.
el pueblo de Dios, Jehová de los ejércitos. Sí, pero no hacen mi voluntad, dice Dios. Y por eso mandaba a sus profetas para recordarles, diles esto, porque va a venir la reprensión. Y dice, si todos nosotros somos como suciedad, filthiness, right? Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Antes, hermanas, claro, ya sabemos, y hermanos, no había pads, ¿verdad? No había Kotex, se usaban las garritas. Y a eso se está refiriendo aquí. Si ustedes investigan, imagínense, hermanos. Dice, así somos ante Dios, hermanos, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron, dice, como viento. Por eso, por más bueno que te creas tú, dice Isaías, eres así realmente. Y no quiero ofender a nadie, pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice. A veces es bien directa. A eso se está refiriendo. Ahí nos hace ver el profeta Isaías de la necesidad también del perdón de Dios, de su misericordia. Sin su misericordia, hermanos, no seríamos nada. Y a veces también nosotros nos chiflamos, como Israel se chiflaba. Creemos, hermanos, que podemos hacer lo que queramos, y al cabo, pues al rato venimos y participamos en la cena del Señor, y todo bien, ¿verdad? Y lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer. El mismo pecado, la misma transgresión. Y no entendemos. Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Amigo, amiga, si tú te crees que eres muy bueno, aquí dice la palabra de Dios que no eres lo suficientemente bueno, que todavía sí, aún necesitas la gracia de Dios. El apóstol Pablo también, hermanos, dio su conclusión en lo que cabe a la condición del hombre sin Dios. Ahí en Romanos tenemos dos versículos que vamos a leer, uno de ellos en Romanos 3:23, Romans 3:23. ¿Qué dice, hermano? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. Y en el versículo 22, la última parte, ¿verdad? Dice que porque no hay diferencia. Y es una transición del 22 al 23, ¿verdad? Porque no hay diferencia. Otra vez, no hay diferencia. There's no difference. Ven ustedes, pecador es pecador. Sin Dios no hay diferencia. Por muy bueno que seas, por muy buenas obras de caridad que estés haciendo, aún así, eso no es suficiente. Necesitas la gracia de Dios. ¿Por qué? Pues porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No está hablando de los bebitos. No está hablando de los que nacen y ya luego, ¿verdad?, empiezan a llorar. Salen de ¿verdad?, del vientre de la madre y empiezan a llorar, empiezan a respirar, ¿verdad? Sus pulmoncitos tienen que sacar esa agüita que ahí está del fallopian tube y todo eso. Y ya, por eso los voltean al revés, para que salga todo, y a veces le dan sus nalgaditas, ¿verdad? Para que empiecen a reaccionar en el mundo frío que van a entrar, ¿verdad? Porque es un mundo frío, acostumbrados al calorcito de la mamá, ¿verdad? Pues, comparación. Ellos no está hablando de ellos, hermanos, por cuanto todos pecaron. Los niños no nacen con pecado, son inocentes, están en comunión directa con Dios. Está hablando de nosotros, que ya sabemos, que ya entendemos lo que es el bien y el mal. Y ahí está hablando. Todos, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Glory of God, you've been destitute. Y destituir significa que se te fue quitado. Es lo que significa. Cuando te destituyen de algo, te quitan algo. Así también nosotros mismos abandonamos a Dios. En realidad nosotros fuimos los que dejamos a Dios. Adán y Eva, desde el principio, ¿verdad? Otra vez nos remontamos. Ahí empezó, hermanos, la muerte, ahí entró la muerte. Decidió el hombre desobedecer a Dios. ¿Qué les costaba?
no coman del árbol que está en medio. Hasta les digo dónde estaba para que no hubiese la excusa, es que yo no sabía. Así a veces nosotros, es que yo no sabía, hermano. La conciencia no te redarguyó, el Espíritu Santo que recibiste no te estaba redarguyendo. Ponte a pensar, sí, hermano, tienes razón. No, yo no tengo razón, la palabra de Dios te lo dice. Que ya tienes al Espíritu Santo, esa nueva conciencia que Dios te da, que te limpia cuando eres bautizado o bautizada en las aguas del bautismo. Ahí empiezas tu vida nueva en Cristo. Y todos necesitan ese perdón. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Necesitamos otra vez que la gloria de Dios, hermanos, entrar en esa comunión con Dios para estar en la gloria de Dios. Finalmente. Y Romanos también, hermanos, capítulo 6, versículo 23, fíjense lo que dice, Romans 6:23, 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. English. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. ¿Quién quisiera trabajar en este trabajo, hermanos, donde te pagan muerte? Pues yo no quiero esa aplicación. En ese trabajo, la paga es muerte. ¿De qué? Del pecado. Si sigues sin Cristo y mueres sin Cristo y no eres bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados y Dios no te añade a su reino, la paga va a ser muerte. Y por eso decíamos en el principio de la clase, ¿cómo es posible que la gente, ¿verdad?, no venga a recibir esa gracia de Dios? Que no vea la necesidad de entrar en su gracia, en el estado de salvación, para obtener esa vida eterna, que es el fin, ¿verdad?, de lo que buscamos. Eso lo dice ahí el versículo también, el 22, fíjense lo que dice, verse 22, right? Mas ahora que ¿qué? Que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué? Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Ven ustedes ahí? Cuando uno entra en el reino de Cristo, cuando Dios te añade a su iglesia, en las aguas del bautismo, bien, hermanos, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Aquí dice también, lo resumo en una palabra: santificación. ¿Ven ustedes? Sí sabemos que es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que contra tales cosas que no hay ley, pero todo esto implica santidad. Que te mantengas apartado para el servicio de Dios. Por eso nos llama la palabra de Dios santos. Dios te santifica en las aguas del bautismo. Ahí está el fruto de la santidad. ¿Y cuál es el fin? Dice, si nos mantenemos fieles hasta la muerte, right? ¿Cuál es el fin? Dice ahí, la vida eterna. Amen. Eternal life. Ese es el fin. Entras en el estado de salvación. Dios te añade a su iglesia, te traslada del reino de las tinieblas, dice Pablo a los Colosenses, al reino de su amado Hijo. Entras en el estado de salvación. Y está en ti si quieres mantenerte en ese estado de salvación hasta el fin. Hasta el fin de tu vida o hasta cuando Cristo venga. Si estamos vivos, amén. Qué glorioso sería eso. Estuviéramos en vida y ver a Cristo Jesús venir en las nubes. Amén. Pero este es el fin, hermanos. Y esto es lo que Pablo dice. Y todos pecamos, ¿right? Y la paga del pecado es muerte. Pero ¿cuál es la dádiva? Dádiva es un regalo. The gift, right? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Right? Dice ahí, la dádiva de Dios, Dios te lo da como un regalo. La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, paga tu deuda y te da este regalo, salvo. ¿Qué más quieres? Salvación eterna, paga tu deuda y te da un regalo eterno también. ¿Qué más queremos, hermanos? Como decíamos, ¿por qué no está la gente aquí amontonándose? Yo quiero entrar en el estado de salvación. Pues porque Satanás los tiene bien contentos, ¿verdad?, con sus dulcecitos.
bien contentos y bien vendados. Se quiere quitar el hombre la venda, viene Satanás, no, la aprieta más. Y la persona quiere empezar a entender el evangelio de salvación y viene y escucha y empieza la fe a crecer y viene Satanás, no, ya fue mucho iglesia, ya no vayas, ya no escuches, porque sabe que escuchando crece la fe. Y escuchando te das cuenta hoy que estoy haciendo en mi vida. What am I doing in my life? So, no hay duda, hermanos, de que la paga del pecado es muerte. Si quieres seguir en ese trabajo donde te pagan muerte, pues allá tú, amigo, amiga. Tristemente muchos quieren seguir, ¿verdad? Familiares, conocidos, mejores amigos desde la primaria. Desgraciadamente, quieren seguir ahí. Tú les dices, tú les explicas y se endurece su corazón. So, el corazón, hermanos, de todo esto que estamos viendo aquí entonces, ahí está lo que leíamos, Romanos 3, 9 al 12, otra vez vayamos ahí, ya lo leíamos, Romans 3, 9 through 12, right? ¿Somos mejores que ellos? También nos hacen la pregunta, ¿ustedes se creen mejores que uno? Ustedes cristianos se creen muy, nos dicen. No somos mejores. Solamente la única diferencia es que hemos recibido la gracia de Cristo y nos ha santificado. Pero mejores de que son menos pecadores que tú, amigo, amiga, no. Dice, no hay diferencia, ya lo leíamos, ¿no? No hay diferencia. Dios también tiene la gracia suficiente, aunque no seas otra vez un pecador flagrante. Aunque seas no tan pecador. También Dios tiene suficiente gracia para ti, amigo, amiga, y quiere que tú le aceptes. Ahí está el corazón, hermanos. Quiere Dios, hermanos, que entendamos esto, ¿verdad? Y que busquemos a Dios, que no seamos como aquellos allá en los días de Noé, que desgraciadamente, hermanos, no buscaron a Dios, y fue muy tarde cuando quisieron quizás entrar ahí en el arca. Siendo que todos decimos y profesamos esto, hermanos, y entendemos, o debemos de entender, que estamos bajo pecado, entonces necesitamos la gracia de Dios, todos, ¿right? Si no lo hacemos, pues ya sabemos la recompensa. Si no estás en Cristo, no quieres su gracia, pues quieres estar en aquel lugar que no fue preparado para ti. Fue preparado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. Pero si tú quieres ahí hacerles compañía, allá tú, amigo, amiga. Dios ya hizo lo suficiente. Y aún más todavía. Mandó a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí. No hay, hermanos, un término medio. No hay purgatorio, aunque se habla de algunas religiones de purgatorio, ¿verdad? El término medio no existe. O estás con Dios o no estás con Dios. No hay término medio. Yo me quedo en medio. No. There's no middle ground. Si nos tratamos de comparar, hermanos, a la santidad de Dios, claro, pues no hay comparación, ¿verdad? Caemos, hermanos, muy abajo. En Mateo 18, 24, ¿qué dice, hermanos? Matthew 18, 24. Mateo 18, 24. English. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Wow, that's a lot of debt. Eso es una cuenta muy grande, hermanos. En aquellos tiempos, sabemos, hermanos, que un talento, como que 40, 50 kilos de plata o de oro, imagínense. Imagínense la deuda, hermanos, que tenía este hombre, 10,000 talentos. Con eso empezó. Dice ahí en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea, el reino de los cielos
El reino de los cielos es la iglesia, right? Y dice, es semejante la iglesia a esto, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y va comenzando, dice, y uno de los que debía 10,000 talentos. Esta es la deuda, hermanos, realmente que tenemos también nosotros con Dios, que tú tienes, aunque no seas tan flagrante como otros, como quiera debes bastante. Es imposible pagarlo. ¿Quién iba a poder pagar esto? No pudo pagar, ordenó su Señor, dice, venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, como esclavos. A toda la familia, a todas las personas que componían su familia y todo lo que tenía. Y aquel siervo que postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Paciencia, pide. Y el rey, movido a misericordia, dice que te perdono toda tu deuda. Imagínense, toda la deuda, los 10,000 talentos, 10,000 talents, toda la deuda. Y es lo que hace Dios cuando tú vienes a ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados. Toda tu deuda, toda. No, bueno, un porcentaje te va a quedar todavía que vas a deber. Como a veces vemos el shark, ¿verdad? Los sharks, ¿cómo se llama? Shark Tank, el tanque de los tiburones, y son billonarios y gente con mucho dinero, y van compañías y presentan su producto y tratan de convencer a estos tiburones de que pues inviertan en sus compañías, ¿right? Y bastante dinero a veces, y sí les dan millones a veces nada más 10,000, 50, pero en fin, vienen, hermanos, y piden, ¿verdad?, ese dinero. Y luego, hermanos, algunos de ellos dicen, bueno, te voy a dar esto, pero va a ser 1% de cada cosa que vendas, y eso es perpetuo, o sea, hasta que se acabe tu compañía, ¿verdad? Vas a pagarme esto. Cristo no hace eso, hermanos. Te voy a seguir cobrando un porcentaje, ¿verdad?, hasta que te mueras, Jorge Chávez, imagínense, y me vas a quedar debiendo. No, dice, te perdono tu deuda, Jorge Chávez, al igual que a ti, amigo, amiga, toda la deuda, aunque no seas tan flagrante, otra vez repito, aunque no tengas según tú muchos pecados. ¿Se acuerdan de la mujer cuando Cristo, ¿verdad?, está ahí en la casa de este fariseo, y la mujer viene, hermanos, y le lava los pies, los enjuga con su cabello, sus lágrimas estaban cayendo ahí. Y le dice este fariseo entre sí mismo, ¿verdad?, si supiera quién le está tocando, ¿verdad?, no permitía ni que lo tocase. Si supiera quién es esta mujer, ¿verdad?, pecadora. Y ya Cristo va al último y le hace una parábola también, ¿verdad?, de una persona que debía mucho y otro que no debía mucho. ¿A cuál le crees tú que amó más?, le pregunta Cristo al fariseo. No, pues me imagino, dice, supongo que al que debía más. Así es. El que debe más, ama más. Gracias, Dios, por tu perdón, porque no me merecía nada. Saulo de Tarso así se sentía por haber perseguido a la iglesia, y por eso amaba, podemos decir, más en ese aspecto que los otros apóstoles que no habían hecho eso, y entendió la gran deuda que fue pagada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Un rascacielos, hermanos, está mucho más alto que pues el edificio de aquí de nosotros, ¿verdad? Imagínense un rascacielos comparado aquí los de Nueva York, aquí comparado aquí a la iglesia de Cristo 620, ¿verdad? Desde el suelo, pues claro, hay un gran contraste en sus alturas. Pero, ¿cuál está más cerca a la luna?, nos preguntamos. Which one is closer to the moon? Bueno, pues a lo mejor el rascacielos, ¿no?, está más alto. Pero en comparación, no, realmente no tiene realmente nada que ver la altura en comparación de la iglesia con el rascacielos a la luna, porque es una distancia bastante grande, ¿verdad? Así también estamos, hermanos, si nos queremos comparar. No, yo no soy tan malo como aquel otro. Como quiera, estás bien lejos de Dios.
Ya sea que no tengas muchos pecados o tengas un montón, ¿verdad? Y es por eso que necesitamos de su gracia, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que nos da esta parábola de los dos deudores. Y luego cuando le perdonan la deuda a este que debía 10,000 talentos, él tenía otro siervo. ¿Y cuánto le debía nada más? Dice ahí, le debía 100 denarios, right? En 28, verse 28, 100 denarii. Un denario era un día de trabajo, hermanos, más o menos. Son 100 días de trabajo le debía. Al que se le fue perdonada la deuda de 10,000 talentos, viene con el otro después, dice que le estaba ahorcando, págame lo que me debes, dice. Wow, you should have been moved to mercy. Debías de haber sido movido a misericordia, así como, ¿verdad?, te fue perdonado. No, págame lo que me debes, 100 denarios. Ya sabemos la historia, pero viene luego el juez y le quita todo, lo echa a la cárcel también. Y claro, otra lección de cómo debemos perdonar nosotros al que nos ofende. Entendemos que necesitamos, hermanos, la gracia de Dios. Y espiritualmente hablando, hermanos, aún los mejores de nosotros estamos a una distancia infinita de Dios. Lo entendemos. Fíjense lo que dice Isaías 59, 1 y 2. Isaiah 59, 1 and 2. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. English. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear you. Ahí está la división entre Dios y el hombre, ¿verdad? El pecado. Aquí está el hombre. Y aquí está Dios. Y aquí está el pecado. Y dice aquí el profeta Isaías, esto es lo que ha pasado. No es que Dios no oiga o que tenga mucha cerilla y no te oiga, ¿verdad? No. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y es por eso que Dios manda a su Hijo para pagar esa deuda, ese pecado que tú y yo tenemos, ¿verdad? Que tú y yo, hermanos, no podemos salir de ese estado a menos que participemos de la sangre de Cristo. Viene la sangre de Cristo, hermanos, aquí, ¿verdad? Ponen rojo. Aquí está la sangre de Cristo. En las aguas del bautismo. Y borra tus pecados. Y vienes a tener comunión con Dios. Y entras al estado de gracia, al estado de salvación. Y Dios quiere, amigo, amiga, te hace la invitación hoy en esta mañana, que no nos olvidemos de esto. Si nos olvidamos de esto, hermanos y amigos, es que sobreestimamos lo bueno que somos. Pongamos atención, sobreestimamos lo bueno que somos. No, yo soy muy bueno. Yo no soy tan malo como aquellos. Y Satanás quiere que pienses así para que te sigas quedando en el estado de perdición, de condenación. Dios quiere que aceptes hoy su salvación, que te acuerdes de la deuda que tienes con Dios, como aquel que debía esos, ¿verdad? 10,000 talentos. Una gran deuda que tienes con Dios. No conmigo, no conmigo. A mí no me haces ningún favor si vienes a ser bautizado. No, me voy a echar. Otro más, le va a quedar un cheque más grande después. Entonces, entre más miembros, más mejor el cheque de Jorge Chávez. A mí ni me pagan. Yo no, ni ninguno aquí recibimos algún beneficio físico
Espiritual sí, porque dice la palabra de Dios que el que hace, ¿verdad?, regresar a alguien y le hace entender su condición y viene a ser bautizado, dice que multitud de pecados le son perdonados. Eso sí, cada vez que, ¿verdad?, alguien viene, multitud de pecados Dios nos perdona por haber traído a alguien al Señor. Imagínense, no queremos, hermanos, que se nos perdone multitud de pecados, pues hay que seguir trabajando para seguir predicando y hablando a la gente para que conozca a Dios. En esta mañana, amigo, amiga, Dios te hace la invitación también. ¿No quieres tú aceptar sus condiciones de salvación? ¿No quieres tú confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios antes de ser bautizado? ¿Crees de todo corazón que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día? Si así lo crees, si estás arrepentido, arrepentida de lo que has hecho ante Dios, Dios también entonces te hace la invitación para que vengas a ser añadido a su iglesia en las aguas del bautismo. No lo dejes para mañana. Hoy es el día de salvación. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso en este servicio y continuaremos la segunda parte en unos 15 o 20 minutos. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.